Los objetos que vemos en el cielo, en particular las galaxias como esta que tengo acá, son objetos que se están alejando de la Vía Láctea. Nosotros, la Tierra y el sistema solar están dentro de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, y en particular, entonces, como estas galaxias se alejan entre ellas porque el universo está expandiendo de forma acelerada, entonces nosotros vemos que la luz que nos llega a estos objetos se ve corrida en rojo, se ve enrojecida. Eso no tiene que ver con los procesos físicos como tal que están ocurriendo dentro de la galaxia. Eso ya es una parte de morfología que no voy a discutir acá, sino que es, digamos, otro tema de investigación. Pero lo que sabemos es que la luz que proviene de estos objetos se enrojece debido a que el universo se está expandiendo, entonces las galaxias se alejan entre ellas. Es, digamos, un hecho que hemos establecido. Entonces, nuestros objetos de estudio para este tipo de telescopios son galaxias. Los que les voy a hablar son de surveys de galaxias, de censos que tenemos de las galaxias y de sus propiedades. Existen como dos técnicas fundamentalmente. La primera es como a través de utilizar imágenes en franjas de la luz que nos provienen de estas galaxias. El primero de ellos es SDSS, que es el Sloan Digital Sky Survey. Es un proyecto que duró más o menos desde comienzos del 2000 hasta el 2012 y pues aún se siguen sacando bastantes artículos que son el resultado pues, de todos los procesos que se pueden estudiar de los objetos que observó este telescopio. Actualmente hay uno que queda en el Cerro Pachón, que es el telescopio blanco. Tiene 4 metros y está en Chile. Entonces ustedes algún día tienen la posibilidad de viajar a Chile e ir a estos telescopios en el hemisferio sur. Son muy bonitos y en particular nos ofrecen una visión muy limpia de lo que tenemos del cielo. Y por ejemplo, pues ustedes aquí ven un tracito de la Vía Láctea. La siguiente generación. Este es el telescopio LSST, o como se le bautizó, Vera Rubin, en honor justamente a esta astrónoma que creemos que fue una de las primeras que inició el estudio de lo que conocemos como materia oscura, que no es el tema que vamos a discutir hoy, pero Vera Rubin fue una astrónoma bastante destacada y por eso entonces en honor a ella se le dio el nombre de telescopio. También queda en Chile, fíjense, y son telescopios que tienen una gran apertura. Fíjense que este tiene la misma apertura, tiene, digamos, el mismo campo que el Hubble, pero la ventaja es que como aquí el cielo de Chile es tan limpio, digamos, no tiene mucha turbulencia, entonces nos permite observar regiones muy amplias del cielo. Entonces la principal técnica, digamos que la ganancia que tenemos con esta técnica es que podemos ver regiones muy grandes del cielo. Del otro lado tenemos la espectroscopía. Los telescopios espectroscópicos tienen la particularidad de que no observan regiones tan grandes del cielo, pero lo que ellos pueden hacer es identificar el espectro de esos objetos. Estos 10 también tuvo la posibilidad de, entonces tienen acá, por ejemplo, este cubrió 7 grados cuadrados del cielo, que pues si uno lo piensa, no es muy grande, pero también tiene la posibilidad de usar 1000 fibras. Yo les voy a mostrar qué es una fibra. Entonces por cada fibra puedo observar un pedacito de cielo, chiquitico. Entonces tenía 1000 fibras y con él rastreamos alrededor de 3 millones de galaxias, cuásares y otro tipo de objetos. La siguiente generación es el telescopio que vamos a hablar hoy, es DESI, queda es el telescopio Mayal, queda en Kitt Peak, en Arizona, en Estados Unidos. Tiene también un diámetro de 4 metros, igual que el blanco, pero tiene 5000 fibras. Les voy a mostrar qué hacen esas fibras.
y no sabemos cuál va a ser la siguiente generación. Estamos a la espera de ver cuál es la siguiente propuesta. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, nos vamos a enfocar solo en este tipo de telescopios que hacen espectroscopía, no los que cubren regiones muy grandes en cielo, sino más bien los telescopios que me permiten tener un detalle exquisito en las propiedades de las galaxias que nos interesa estudiar. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve en el cielo, eso sería un manchón de cielo, imagínense que puede ser mucho más bonito y ustedes habrán visto las imágenes de James Webb, del Hubble, todas esas imágenes, lo que se caracterizan es porque tienen un montón de manchoncitos. Dependiendo de su brillo decimos esto es una galaxia, o es una estrella, o es un quasar, o es la luna, algún objeto, ¿cierto? Y en particular aquí lo que tenemos es una colección de galaxias. Entonces, cuando uno mira en el cielo, uno tiene una imagen bidimensional, ¿cierto? Es como una proyección de lo que estoy viendo, que va básicamente como pues, una región bidimensional, que entonces lo representamos por ascensión recta y declinación, y dependiendo de cuánto tiempo, de cuál sea la exposición que yo deje el telescopio, yo puedo comenzar a mirar en una tercera dimensión. Si ustedes toman una imagen con su celular, con una cámara, ustedes saben que lo que pueden tener es una imagen bidimensional del objeto que estamos interesados en estudiar, ¿cierto? O pues que queremos capturar. Pero si ustedes dejan esa imagen, dejan esa cámara registrando por un tiempo largo, van a tener una secuencia de imágenes, ¿cierto? Y ese es un efecto típico que hace la gente cuando quiere capturar una imagen con una luz o con una lámpara, pues deja, digamos que captura muchos más fotones en un tiempo mucho más largo, y entonces podemos tener una tercera dimensión en estas imágenes. Entonces básicamente lo que uno puede observar es ascensión recta, declinación y algo que está relacionado con la distancia, que vamos a ver que está relacionado con el redshift, que sé que muchos de ustedes conocen este término, pero si no, pues ya vamos a ver qué es lo que nos está indicando. Pero yo ya se los adelanté un poco, les dije que si los objetos se están alejando de nosotros, su luz se va a ver corrida a longitudes de onda más largas, ¿cierto? Entonces, si uno piensa cuáles son los colores, digamos que el rojo tiene una longitud de onda más larga que el azul o el violeta. Entonces, fíjense que efectivamente aquí los frentes están mucho más pegados, y a medida que nos vamos alejando, los frentes se separan más. ¿Listo? Entonces, eso es lo que llamamos redshift o corrimiento alfa. Esto se viene haciendo sistemáticamente más o menos desde los 80. El primer censo de galaxias que tenemos es este, que se conoce como CFA, que es el Centro de Astrofísica y, en Harvard, y es un redshift que fue el primero que detectó galaxias por acá. Entonces de nuevo tenemos ascensión recta, declinación, y aparte de eso tuvimos una tercera dimensión, una tercera cantidad, que era el corrimiento al rojo de estas estrellas muy cercanas a la Tierra. Entonces fíjense que estos surveys se caracterizan porque nos muestran las galaxias como punticos, como objetos, ¿cierto? Como punticos. Y esta, en el 82, capturó alrededor de 2.200 galaxias. Cada puntico acá es una galaxia. Cada uno puede mirar acá, pues a medida que vayamos incrementando el tamaño, se van a dar cuenta de que esto no está distribuido de forma homogénea, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, miran acá en el micrófono, vemos que los puntos casi todos están a la misma distancia, ¿cierto? Entonces, sabemos que más o menos todos están a la misma distancia, pero acá no. Nos indica que las galaxias siguen una distribución particular, que está bien definida y que hoy en día creemos que entendemos bien. Esta fue nuestra primera evidencia de esa estructura a gran escala.
Esto ocurre más o menos para el 2001, se actualiza el CFA y esta vez pasamos de 2.200 a 18.000 galaxias. Y aquí claramente vemos esa estructura acumular, como que hay aglomerados, hay pedazos de regiones donde hay mucha más materia que otras. La concentración no es constante, no es uniforme. Entonces aquí vemos, y siempre nosotros vamos a estar aquí en el centro, porque nosotros somos los que estamos observando, nuestros telescopios están aquí en la Tierra, entonces nosotros estamos acá en el centro. Entonces se dan cuenta de dos cosas. Uno, este fue tomado mirando hacia el norte, la parte, digamos, del norte del cielo. Entonces este se hizo, como les dije, lo hicieron en Harvard, y seguramente estaban usando un telescopio que estaba en el hemisferio norte. Ya logramos completar, digamos, nuestra visión, ya 18.000, pero entonces estamos mirando el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Listo? Eso es importante porque también tratamos de que los telescopios sean complementarios. Entonces, estos que les mostré aquí, está en el hemisferio norte, está en Tucson, en Arizona, mientras que esto está en blanco en el Cerro Pachón, en Chile. Es decir, que nos están contando cómo es la distribución de galaxias arriba y abajo. Bueno, arriba y abajo. Y este es el 2-degree Field Galaxy Redshift Survey, que lo propusieron y lo comenzaron a ejecutar desde el 2002. Nuevamente tenemos este hemisferio norte, el hemisferio sur, y fíjense que aquí estamos mirando galaxias al pasado. La Vía Láctea está acá, es una galaxia que está en ese punto, y comenzamos a mirar hacia el pasado las galaxias. Entonces, si ustedes se van más lejos, pues es una galaxia más vieja porque tuvo que haber emitido su luz antes para que nos llegue aquí hoy en día la luz. Entonces, esta forma de ver este tercer eje es una forma de entender cuando estamos mirando hacia el pasado. ¿Listo? Y claramente vemos que hay una estructura, pues hay unas regiones de sobredensidad y hay unas regiones que están vacías, como huequitos, ¿cierto? Entonces, esto nos habla de la estructura, de la distribución de la materia y de las galaxias a gran escala. Este proyecto se actualizó después con el 6-degree Field Galaxy Survey, que ocurrió como entre el 2006 y el 2012. Pero este es en particular el que ya les mostré, es DSS, es Global Digital Sky Survey. De nuevo, nosotros estamos por aquí y ya miró muchísimo en el pasado. Entonces sabemos que nuestro universo observable está por acá, 13.800 millones de años, pero nosotros vemos cerquita de nosotros, ¿cierto? Y hacia el pasado. Lo primero que podemos ver por acá son estrellas. Las estrellas son las que dominan el brillo en el cielo. Entonces siempre lo que primero vamos a poder observar suelen ser las estrellas. Primero la Vía Láctea y de pronto las galaxias más cercanas, pero esencialmente uno puede ver, y es lo que vemos pues a ojo desnudo, vemos estrellas. Después uno comienza a ver algo por aquí que se conoce como las galaxias rojas. Las galaxias rojas son galaxias viejitas, galaxias que ya se les va a acabar su combustible, y entonces lo que van a hacer es que ya están terminando, entonces se ven muy rojitas, pero no es porque estén lejos, es porque se ven realmente como ya envejecidas. Las siguientes son galaxias rojas, pero un poquito más lejos, entonces su luz se va más roja, pero es porque están más lejos y son más viejas. Pero en esencia es que tienen las dos componentes. Luego hay galaxias azules, y esas galaxias azules que vemos por aquí son galaxias jóvenes, tienen mucha dinámica, hay mucha interacción entre ellas, tienen intercambio de gas, chorros y muchos efectos astrofísicos de interés. Entonces, eso es lo que ocurre con estos de acá.
Y tienen que tener mucha actividad porque las estamos viendo, a pesar de que están más lejos, se pueden ver con mucha claridad y fíjense que tenemos todas estas por acá. Después tenemos los cuásares, que son los que me interesan a mí, y cuásares que nosotros conocemos como cuásares trazadores, que son en esencia cuásares muy viejos, y esos son los que yo quiero que digamos ustedes se queden con esa idea. Esto es cada puntico acá de esta recolección, son alrededor de 2 millones de galaxias. Fíjense que pasamos de tener 2.200 en los 80 a tener en este punto, este SDSS completó sus observaciones en el 2015 y en este punto habíamos recolectado alrededor de 3 millones de galaxias. Entonces ya no se puede tomar, no se puede poner a diferentes personas que clasifiquen, bueno, estos punticos azules corresponden a galaxias azules o estos punticos de acá son cuásares. Ya no se puede hacer. Y lo que ocurre, no sé si se dan cuenta, pero con el tiempo lo que vamos teniendo es que cada vez tenemos un aumento exponencial del número de objetos que podemos detectar con nuestros telescopios. Entonces, eso implica dos desafíos. Uno, cómo clasificarlos. Ya no se puede hacer visualmente. Hasta este punto, decía visualmente, uno cogía los espectros y decía, esto parece una galaxia, esto parece una estrella, esto probablemente es una galaxia de este tipo, pero ya no podemos hacerlo, ni todos los punticos. No acabamos nunca. Entonces, ese es uno de los desafíos que tenemos. La otra cosa es que aquí teníamos 1000 fibras, entonces uno podría dedicarse a observar lo que hay en la información que tienen esos espectros, pero es muy complicado si ahora vamos a tener 5000 objetos cada minuto llegándonos acá. Entonces esto salió la semana pasada, se conoce como el mapa del universo, es nuestra visión más profunda de lo que tenemos acá. Y fíjense que las galaxias como la nuestra son galaxias espirales, tienen una estructura muy bonita, tienen una estructura de brazos, hay mucha interacción y es como nuestra galaxia. Nuestra galaxia todavía es una galaxia joven con una actividad grande, pero las galaxias ya más viejas tienden a volverse como redondeadas. Y eso también responde a que han interactuado mucho y ya se les ha acabado como el gas que pueden tener para producir estrellas. Y estos objetos que son los que más nos interesan, de hecho seguramente ustedes sabrán que es esto que tengo por aquí, es la fotografía de la sombra de Sagitario a estrella. Este es el de 87, pero estos los habrán visto porque es la primera vez que tuvimos una técnica indirecta para ver un agujero negro. Y eso es porque estos cuásares, de los que les voy a hablar, son objetos que tienen la particularidad de que son galaxias con un núcleo activo, o sea, un agujero negro supermasivo que está en constante actividad, que está intercambiando material con la galaxia, con la parte digamos que circunda esta agujero negro. Entonces, ¿qué tenemos? El que a mí me interesa es el telescopio DESI, que les voy a decir qué es. Este es el telescopio DESI, el que está en blanco. Rubin es el proyecto que ya va a arrancar el otro año y del cual seguramente van a tener noticias porque es un telescopio que va a tener algo así como 100 millones de galaxias. 100 millones de galaxias, imagínense toda esa cantidad de galaxias y todo lo que vamos a aprender de todo ese censo. Y pues no sabemos qué va a pasar después de eso. Entonces aquí hay como un gran interrogante que quiero que ojalá que nos pueda contar después otra persona qué proyectos vienen. Y fíjense que todos estos proyectos son liderados por Estados Unidos y por Europa. ¿Sí? Pero en esencia estos son proyectos estadounidenses porque esto sale de un reporte que hace la comunidad
y empieza a planear a futuro qué vamos a hacer con la plata que nos puede dar, digamos que las fundaciones privadas, pero también el gobierno. Y aquí hay, yo sé que a cada persona le gusta algo diferente. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la energía oscura. Yo puedo usar espectroscopía, digamos que datos del fondo cósmico de microondas, Line Intensity Mapping, que es ver cómo son los espectros y las líneas de emisión de esos espectros, y también los gravitacionales. Eso también aplica, por ejemplo, para modelos de energía oscura temprana, que también me gusta mucho a mí. Pero si a ustedes les gustan los neutrinos o la radiación o quieren saber algo de gravedad modificada, entonces aquí pueden ver qué tipo de experimentos tendrían que usar. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí entramos en materia. Este es el telescopio de DESI. Ya les voy a mostrar una imagen mucho más chévere de esto. El telescopio de DESI significa el Dark Energy Spectroscopic Instrument. Este es como el símbolo que lo representa. El coyote es porque está en Tucson, y Tucson tiene una parte que es como desértica, entonces pues parece ser que hay varios coyotes por ahí. El telescopio tiene esta forma y es un proyecto que está apoyado por la NSF, que es la National Science Foundation, y pues tiene bastantes contribuyentes tanto del sector privado como del sector público. Pero que lo que nos interesa a nosotros es que este telescopio, al final de su recorrido, va a haber barrido alrededor de 14.000 grados cuadrados del cielo del norte, ¿no? Por eso tenemos, solamente para un lado está el conito. Para el otro lado lo podemos hacer con un blanco, con un tipo de telescopio, pero con este podemos hacerlo, es hacer cielo del norte. Lo que les estoy mostrando aquí es el 1% de lo que DESI va a observar en los 5 años de operación. De hecho, esos datos van a estar libres el próximo año, por si a alguien le interesa comenzar a trabajar con estos datos. Y lo interesante con esto es que miren que ya hemos observado alrededor de, bueno, vamos a observar 2.7 millones, entre 3 y 4 millones de cuásares, pero ya hemos observado alrededor del 10% de esto, en una cobertura que solamente tiene el 1% de lo que se proyecta para este proyecto. ¿Listo? Este cubre, el telescopio puede ver en un rango de 3.2 a 4 grados. Entonces, para comparación, ustedes saben que la luna cubre como 1 grado en el cielo, y esto que ven acá es la luna y esta es la cobertura del telescopio. Entonces, aquí cada pedacito lo forma una de las fibras. Ya les voy a mostrar cómo funcionan las fibras. Y que es importante que tengan de acá, que se queden de esta imagen, que nosotros podemos hacer esta captura con un telescopio que tiene acá un lente, un espejo que es muy prístino en un lugar donde generalmente no hay condiciones. Entonces, estas son las regiones donde DESI va a observar. Generalmente se hace como por parches, no se hace todo de una vez, sino que se hace por partecitos, y esto es como la región. Y al final esperamos tener algo así como 40 millones de galaxias, cuásares y estrellas. De nuevo, esto es algo que ya no se puede hacer de forma visual. Antes se hacía de forma visual, teníamos cada espectro y entonces uno decía, esto va a ser un cuásar, esto va a ser tal cosa. Vanessa, que acaba de llegar, por ejemplo, está lanzando un proyecto donde ella justamente tiene la posibilidad de tomar espectros ya medidos y va alimentando el algoritmo, y el algoritmo es capaz de discriminar entre ese tipo de espectros. Obviamente eso ya lo tenemos que hacer con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es que tenemos tantos objetos acá en esta región que es muy difícil hacerlo uno por uno. 40 millones no acabamos, y aparte de eso el cerebro tiene que cansarse, ¿cierto? Entonces después de un cierto rato, digamos que ustedes están calificando algo. A los primeros como que son más chéveres.
pero cuando va pasando el tiempo, uno se cansa, entonces comienza a ser cada vez más tediosa la tarea. Ahora imagínense hacer esta revisión visual y les va a mostrar todos los elementos que tiene un espectro. Entonces, quiero enfocar en particular en esta parte. Esta es la estructura del telescopio. Ustedes van a ver ahorita, les voy a mostrar una fotografía. Es el espejo que está por acá. Esto es una cúpula. Y cuando ustedes... Entonces, los lentes que tenemos acá, básicamente lo que hacen es tomar... Acá hay muchísimos... Acá tenemos las 5.000 fibras. Y entonces la luz llega de cada punto del cielo. Podemos apuntar el telescopio en una dirección, entra y fíjense lo que va a ocurrir. Los lentes son dos lentes poderosísimos, por cierto. Lo que hacen es reflejar la luz acá en el espejo y con esto vamos a poder enviar esa luz a los espectrómetros que están por acá. Miren, aquí están las 5.000 fibras, son fibras automáticas, son como robotcitos, cada uno se mueve solo. Entonces apuntamos una parte del cielo, digamos que quiero ver esta parte de acá, y cada uno comienza a buscar, comienza como a autorregularse para encontrar la mejor manera de obtener la luz de ese punto. Entonces creo que he hecho lo que acaba de contar. Cada uno comienza a moverse y manda la luz acá a esos 10 espectrómetros. Los espectrómetros tienen 3 canales. El rojo, el verde y uno que llamamos como el near infrared, y ese lo que va a hacer es cada uno va a capturar una parte de la luz para formar un espectro completo. Entonces cuando ustedes ven un objeto, por ejemplo pues pueden capturar la luz y esa luz de ese objeto que acabamos de ver se va a ver por acá. Este es el telescopio, es un lugar muy desértico. Y entonces el telescopio tiene la posibilidad de observar esas regiones que les mostré antes. Pero hay algo que quería esto es una imagen que produjo la colaboración ahorita que se completó la validación del survey. Queríamos saber que efectivamente se estuviera observando lo que se sabía. Ya para este punto, DESI, en un año de operación, logró observar la misma cantidad de objetos que es DSS. O sea, todos los objetos que yo les había mostrado por aquí, todos estos objetos, ya los observó DESI en un año de operación. Le queda seguir observando el resto y obviamente vamos a poner más puntos hacia el pasado. Entonces, eso que estamos viendo es esto que vemos acá. Si ustedes piensan, un parsec es como la distancia que hay de aquí a Alpha Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros, unos 3-4 parsecs, bueno, 4 años luz, entonces como 3 punto algo parsecs. Entonces estamos viendo muy al pasado. ¿Se dan cuenta que todos estos puntos corresponden a galaxias que estamos estudiando? Entonces ahora sí vamos a lo que nos interesa, lo que me interesa a mí en particular en esta charla es estudiar estos espectros. No sé qué le hice, pero ya no está pasando. Va a pasar. Entonces, este es un espectro. Y si ustedes se preguntan qué es un espectro, es la huella de la luz que se emitió de un objeto, de una galaxia que tiene un refractivo. Se caracteriza porque tiene unos jets, si ven ahí los jets ahí saliendo, y tiene una cierta simetría. Entonces, es diferente si yo veo el objeto de frente, donde el jet me está apuntando a mí,
o si el objeto está completamente perpendicular y yo veo los jets saliendo. Es una cuestión de azar, ¿cierto? Porque no siempre sabemos, o sea, el objeto está en el cielo, pues yo trato de buscar una configuración, pero pues no puedo cambiar cuál es la orientación de ese objeto. Entonces generalmente se ve con alguna orientación y uno ve el jet apuntando en alguna dirección. Entonces eso va a hacer que estas líneas de acá vayan a tener una profundidad mayor o menor, porque como esto está inmerso en una galaxia, entonces si hay gas circundante con el que interactúan estos jets, pues entonces va a poner algo. O sea, les voy a contar, que es lo que me interesa en particular. ¿Cómo sabemos que es un quasar el que está emitiendo esta luz? Porque vemos este pico acá, que se conoce como la emisión de la Lyman alfa, y hay unas regiones en particular que son bien conocidas, como estos Lyman Limit Systems, ELAs, VALS, que les voy a mostrar qué es. Y básicamente tiene esta característica: los espectros se ven así, siempre emisión de Lyman alfa y algunos huequitos. ¿Por qué se ven los huecos? Bueno, esta es una animación muy bonita. Se emitió la luz allá en el quasar y cada vez que interactúe con una galaxia o una estructura, entonces se va a producir una absorción. Esa estructura se va a robar un poco de los fotones que emitió el quasar. Y fíjense que ahorita, en particular, cuando pasa por esta estructura que es muy densa, se van a ver huecos completamente, digamos que se me pierde casi todo el flujo asociado a la luz de ese espectro. ¿Qué pasó? Que esos fotones se los robó esa estructura. Esto es lo que nos ha permitido hacer como un censo de lo que ha ocurrido. Durante mi doctorado en particular, yo me encargaba de poner en la etapa muy temprana, poner esos quásares y simular los espectros para estudiar un fenómeno muy temprano en el universo, cuando se forman las primeras galaxias. Pero hoy día estoy trabajando como un poquito más acá. Sin embargo, la esencia de lo que les quiero contar es la misma. Tenemos un quasar, emite la luz, y lo que yo estoy viendo es toda la historia de la luz que emitió ese quasar, que es uno de los objetos más brillantes del universo, y nos está contando todo lo que pasó, cuáles galaxias se encontró y qué tipo de material tenían esas galaxias, esos objetos con los que se encontró la luz, hasta llegar acá, a mi telescopio. ¿Listo? Entonces, encontrarse un quasar es muy complicado. ¿Por qué? Porque primero son galaxias muy masivas. Para que tengan un agujero negro en su interior tienen que ser galaxias muy masivas, no cualquier galaxia tiene un agujero negro. Nuestra galaxia la tiene, pero no siempre ocurre, es un evento bastante raro. Y aparte de eso, miren aquí, está mostrando lo que ocurriría con este telescopio en particular: encontrar que el chorro apunte en la dirección del telescopio. Por ejemplo, si el telescopio por esta cámara, entonces que el chorro apunte en la dirección de la cámara es muy complicado. Podemos tener muchas orientaciones en todo el ángulo sólido, entonces que justo le pegamos a esa es muy complicado. Lo que ocurre la mayoría de veces es que encontramos el quasar con alguna orientación, y en ese caso pues digamos que vamos a ver parte de la luz, pero seguramente no vamos a poder capturar toda la, digamos que no vamos a poder tener una idea completa de cómo es ese quasar. Esto que tenemos acá, creo que ahora sí podemos apagar un segundito la luz. Esta es una imagen que tomé yo en una sesión de observación en mayo. Esta es el espejo, ese espejo que les mostré, el telescopio de sí, es este. Estamos viendo toda la luz del cielo reflejada. ¿Saben qué es esto? La Vía Láctea, ¿cierto? Bien. Yo les dije que esto estaba cerca de Tucson, en Miami.
Peak, que queda muy cerca de Tucson. Todo esto que ustedes ven acá es la luz de Tucson. Y la capital de Arizona es Phoenix. Eso es lo que se ve por acá. Entonces, fíjense primero, mucha contaminación lumínica había en las ciudades. Segundo, cada puntico que vemos acá, le vamos a capturar todo su espectro para poder estudiar cuál es la composición, cuál es la historia de estos objetos. Y pues obviamente podemos capturar la historia misma de nuestra Vía Láctea. Algo fascinante, si uno lo piensa, de esto es que digamos que podemos tener una visión instantánea de lo que está ocurriendo en el punto donde está apuntando el telescopio, pero también tiene algunas complicaciones. La segunda noche que tenía observación yo, hubo una tormenta de arena, entonces tuvieron que cerrar la cúpula. ¿Por qué? Porque si llega a caerle polvo al telescopio, pues bueno, no vamos a poder ver nada, veríamos la arena. Pero aparte de eso, se puede rayar el vidrio del espejo que compone el telescopio y pues se podrán imaginar lo costoso que sería recuperar uno de esos espejos. Entonces, inmediatamente se cierra la cúpula y lo primero que se hace cuando se reabre es hacer como procesos de calibración. Eso dura entre media hora y una hora. Y después tenemos que comenzar a hacer como procesos, digamos, puntos muy brillantes, que de pronto nos van a dar tanta información, pero si queremos observar un quasar, tenemos que esperar por lo menos 4.000 segundos. 4.000 segundos para tener un espectro completo. Pero acuérdense que observar quasares es difícil, porque depende de su orientación. Además están alojados en regiones que son muy densas. Entonces no siempre vamos a apuntar a una región densa. No podemos anticipar. Lo que sí podemos hacer es que si llegamos a encontrar uno, por ejemplo por aquí, entonces ¿qué pasa? Repito la observación de esta región y ahora tengo el telescopio mirando ese punto por periodos más largos. Pero entonces observar quásares es muy difícil. Este es el espectro, esto se llama MARS, es un programita que sirve para encontrar y para ajustar los quásares, los espectros de quásares y de galaxias. Aquí en particular estamos viendo una galaxia con formación con alta formación de estrellas. El redshift es bajo, 0.67, es una galaxia relativamente cercana. Y las galaxias se caracterizan por tener estas tres líneas: oxígeno 2, oxígeno 3 y magnesio 2. Entonces, si usted le llega a detectar en este espectro, si le entregan esta huella de la luz de esta galaxia, entonces usted generalmente buscaría este tipo de líneas. Pero miren que hay muchas. Es muy difícil identificar qué tipo de objeto es. Entonces, uno lo que hace es darle una clasificación, en este caso Mars, pues le permite hacer es una estrella fijo, que sería el azul, a que definitivamente es ese tipo de objeto que yo estoy diciendo, y pues segurísimos que es una galaxia. ¿Listo? Este en particular son dos espectros que se probaron con el programita que generó DESI, pero se probaron con SDSS, con el Sloan. Quiero que noten varias cosas. La mayoría de la señal es ruido, pero entonces yo no me puedo quedar con el ruido. Entonces, como si usted sintoniza una emisora o sintoniza algo en el radio, le queda entre 2 o 3 emisoras. ¿Escuchan algo realmente de lo que se está emitiendo en las emisoras? No escuchan ruido. Es ruido como que realmente no me permite extraer información. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues sintonizar correctamente. Cuando buscamos acá el continuo,
estamos tratando de sintonizar qué es efectivamente esa luz que estamos observando. De nuevo, me aparecen las líneas que les conté. Parece que eso es una galaxia, solo tiene un núcleo activo. Entonces vuelvo y busco las mismas líneas. Magnesio 2, carbono 3, eso quiere decir que es prohibido, carbono 4, silicio, Lyman alfa. Las galaxias emiten el Lyman alfa, es una transición del hidrógeno. Y fíjense que esto me está diciendo cuál región del cielo estoy mirando. O sea que esto se está haciendo en tiempo real. Y si ustedes estuvieran observando en este momento, por ejemplo, tendrán este recuadro, donde se está mirando esta región, pero además de eso, de este objeto que corresponde a tal fibra, porque no puede saber cuál fibra está mirando, esta es la luz que me está llegando. Entonces, si usted ve que tiene, por ejemplo, un quasar, que son difíciles de observar, pues se quedaría, le da la instrucción al telescopio, no se mueve, quédese ahí, que vamos a tener una señal bastante larga para poder determinar todas estas líneas que son bien difíciles de sacar. Aquí tengo otra. Y fíjense que aquí ya se nos pone más difícil la tarea. El anterior estaba fácil porque ya estaba, pues digamos que el ruido era de un nivel bajo. Pero miren que aquí tengo muchísimas líneas. Y ya encontrar el continuo, el nivel medio, es mucho más difícil. Entonces fíjense que aquí el ruido ya está mucho más alto. Aquí es como si definitivamente se nos dañó la perillita para sintonizar. Entonces, bueno, encontré una emisora, pero todavía quedó como una señal residual de la otra. ¿Qué hacemos en este caso? Tratamos de buscar el mejor ajuste, pero fíjense que, por ejemplo, en esta región es muy difícil. Tenemos que o tener un ojo muy hábil, que lo pueden hacer solamente los expertos, o, en el mejor de los casos, pedirle al programa del computador que le diga cuál es el mejor, cuál es como la mejor proyección que haría el computador. Hay otra razón por la cual observar galaxias y cuásares es muy difícil, y se hace más difícil cuando miramos al pasado. Cuando el universo tenía algo así como 10.000 millones de años, ahorita vamos en 13.800 millones de años. O sea, si ustedes miran como 5.000 millones de años en el pasado, se produjeron la mayor cantidad de estrellas, de galaxias, y la actividad de las galaxias era máxima, estaba en su apogeo. Si hay más galaxias, pues también van a haber más cuásares. Entonces uno quiere buscar como el punto máximo para buscar cuásares. Acuérdense que estábamos mirando en esa región más exterior, es justamente en este periodo. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay más galaxias. Y pues si hay más galaxias, pues también vas a ver más galaxias con núcleo activo. Pero ¿qué pasa? A medida que miramos más hacia el pasado, pues hay menos galaxias, porque hasta ahora se están formando. Y además de que hay menos galaxias, también ocurre que las galaxias son más pequeñitas. Si son más pequeñas, es menos probable que tengan un núcleo activo. Por ejemplo, las galaxias que hemos detectado con su correspondiente agujero negro central supermasivo son galaxias de esta época. La Vía Láctea, el 87, son galaxias de esta época. Esas galaxias no se han formado por aquí. En este tiempo no se han formado. Entonces, ¿qué ocurre? Observar galaxias más lejanas cada vez es más difícil. Eso también hace que tengamos que recurrir a otra técnica. Y por último, bueno, eso es lo que les estaba contando. Justamente, solamente hay 620 cuásares tempranos, digamos, del universo temprano. Algo que hacemos para tratar de optimizar las observaciones es superponer diferentes telescopios.
Esto que tiene la forma del tanquecito es DES. DES es el que les dije que estaba en Chile. ¿Se acuerdan? El blanco, el que estaba justo encima de ese. Este tanquecito cubre por aquí. Y este que es una de las regiones que observa DESI, entonces la vamos a superponer. Con eso lo que buscamos es tener una mayor cobertura, pero no siempre se puede hacer eso, por varias razones. Una, porque pues digamos tienen diferente cobertura, están en diferentes puntos del cielo, o apuntando a diferentes regiones del cielo. Y tercero, porque, por ejemplo, aunque en Chile el cielo es muy bueno, en Argentina ya no es tanto. En Colombia, terrible para mirar en el óptico. ¿Por qué? Porque la atmósfera es muy turbulenta, llueve mucho, estamos muy cerca del Ecuador, entonces hay muchos problemas para poner telescopios en el óptico. Y más aún, si estamos cerca de ciudades, pues ya les mostré lo que ocurre, por ejemplo, cerca de las ciudades. Entonces, esos telescopios, por ejemplo, en Chile, están a 5.000 metros de altura. Entonces, ahí que haya una densidad alta de personas es bajo, ¿cierto? La gente generalmente vive sobre el nivel del mar o cerquita, digamos máximo a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, encontrar ya gente viviendo acá, pues prácticamente son los técnicos que realizan trabajo sobre el telescopio, pero ya es mucho más fácil y se disminuye mucho la contaminación lumínica. Entonces, de hecho, hice la tarea y miré cómo iban. Entonces, por ejemplo, de los primeros cuásares solamente tenemos 3 registrados. Sarah Osman es una persona que lleva el conteo, entonces cada vez que se detecta un nuevo cuásar, ella actualiza esto. Entonces, efectivamente, de esos 620 que les mostré ahorita, solamente 3 son de los primeritos que ocurrieron. Quiere decir que eventualmente, en un punto en los próximos 20 años, vamos a tener contados todos los cuásares que existieron. Y eso es bueno y es malo. Claro, es chévere porque nosotros ya vamos a poder tener como un conteo de cómo comenzó la formación de las galaxias en el universo muy temprano, pero es malo porque nos acaba la estadística. Ustedes quieren mejorar su estadística, tienen que poner más elementos, ¿cierto? Tienen que poner más datos. Entonces, si ya no podemos observar más cuásares a esa etapa, y este es, por ejemplo, uno de los que detectó DESI, entonces esto salió como hace 2 meses, muy reciente, es un cuásar a 6.53, o sea, aquí todavía consideramos que se están formando las primeras galaxias. Fíjense que es ese puntico. Si estuviéramos trabajando con un telescopio que trabaja en, digamos, en los que les mostré, que cubren una porción del cielo muy grande, no hubiese sido posible encontrar este espectro. Y hay otra cosa que, pues, no quiero ser muy técnica con esto, pero hay 2 efectos que uno tiene que tener en cuenta. Este es el telescopio. Esta es la distribución de galaxias que uno observa, pero ocurre que generalmente, debido a los movimientos propios de los objetos, entonces esto se ve mucho más regular. Hay una distorsión en regiones muy densas, o sea, si hay muchas galaxias juntas, uno ve una distribución que no es la real. Entonces eso se debe a que el universo se expande, pero también los objetos se mueven hacia los lados, ¿cierto? Porque puede haber diferentes movimientos peculiares. La otra cosa es que yo observo las galaxias, cada galaxia yo la observo de una forma, la observo en espacio de redshift. Acuérdense que lo que dijimos, si tengo una exposición larga, puedo tener esa tercera dimensión, pero cuando yo simulo esas galaxias, la distribución cambia. Estoy cambiando las coordenadas, estoy cambiando la forma en que represento estos objetos. Entonces, eso se conoce como el efecto Alcock-Paczynski. Esos 2 efectos, el primero que les mostré, que se llama distorsiones espaciales en redshift,
y el efecto Alcock-Paczynski. Hay que tenerlos en cuenta si uno quiere estudiar estos cuásares de una forma un poco más sistemática y con más estadística. ¿Cuál es la forma estadística que hemos encontrado en astronomía? Pues trabajar con espectros sintéticos. Aquí vamos a hacer un poquito de trampa. Esto que les estoy mostrando es un espectro sintético de ESI, o sea, no es un espectro real, no es un espectro observado. Esto lo generé yo en el computador. Y este espectro trata de representar lo que nosotros ya sabemos sobre los espectros de cuásares. Acuérdense, no es un espectro de verdad, es una simulación de lo que nosotros hemos visto. Y este espectro se parece mucho a lo que nosotros hemos visto porque nosotros ya sabemos cómo son esos espectros. Lo que estoy haciendo es generar muchos más datos con el computador y tengo que tener en cuenta todos esos efectos que les he contado. La distribución real de cuásares en el cielo, que solamente hubo cuásares en regiones muy densas, que en periodos muy tempranos casi no hay cuásares. Todo eso tengo que tenerlo aquí en cuenta. Las líneas que les mostré, que hay mucho ruido, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear espectros en el computador. Y ustedes dirán, pero ¿para qué quiere crear espectros si usted puede observarlos? Ya les dije que hay un número limitado de cuásares, esa es la primera razón. La segunda es que es muy difícil observar los cuásares y su espectro. Y la tercera es que sencillamente estos telescopios valen tanta plata que no nos podemos dar el gusto de pronto invertir mucho dinero en un proyecto y que al final no sepamos qué hacer con esos datos. Entonces lo que hacemos los científicos es anticiparnos y antes de invertir todo ese dinero y empezar a recibir los datos, nosotros ya sabemos más o menos cómo van a ser las condiciones con las cuales, el tipo de datos con los que vamos a trabajar. Entonces, la razón por la que tenemos muchos espectros de estos es porque queremos comenzar a preparar el algoritmo con el que vamos a tratar los datos de verdad. O sea que esto ocurre primero, antes de que nos lleguen los datos. DESI ya está efectivamente recibiendo datos. Aquí les mostré, por ejemplo, uno. Esto es un espectro en fase real, medido. Pero para poder tener el nivel de detalle de ese espectro que les acabo de mostrar, teníamos que haber preparado muchos de estos. Y ahí es donde entró mi participación. Como les digo, yo tenía algo de experiencia haciendo esto con simulaciones numéricas del doctorado. Y aquí es otra representación. Este es el pico de la Lyman alfa y todo esto es el ruido. Entonces acuérdense que siempre busco es sintonizar lo mejor mi emisora, entonces lo que hago es buscar el nivel del continuo. Pero en particular hay unas líneas que nos dan mucho problema con los cuásares y son estas líneas de absorción anchas o VALs en inglés. Estas líneas de absorción anchas, ustedes ven aquí el jet, ¿cierto? Que es el jet de ese cuásar, que justo parece ser que está saliendo como así, ¿no? Porque no vemos el otro pedazo, vemos solamente el que va a salir. Entonces parece ser que este agujero negro emitió un jet así en esta orientación, ¿cierto? Todos se lo pueden imaginar. Y al hacerlo, estos jets tienen unas velocidades muy altas. Entonces, al hacerlo, interactúan con el gas que está alrededor y se roban parte de la energía de ese gas que está acá. Entonces, lo que pasa es que vamos a ver que eso me genera una huella acá en el espectro. Y estos de acá son, digamos que espectros del Sloan. Yo les dije que nosotros ya teníamos un censo muy grande con el Sloan, alrededor de 3 millones. Bueno, aquí estamos viendo esto que se ve acá, estas regiones, son regiones que están asociadas con ese jet.
está saliendo de un núcleo activo. Por ejemplo, con estos huequitos, estos faltantes del flujo en el espectro, yo puedo determinar cuál fue la orientación. Puedo determinar además qué material, qué tipo de elemento interactúa con el jet. Entonces, por ejemplo, acá, en este particular, esto es carbono 4. Y carbono 4 es un elemento, o es, digamos que es una parte del carbono que es muy común encontrar en los cuásares, porque el carbono se produce, es uno de los elementos que se produce cuando se da la nucleosíntesis, cuando se forman los elementos. Entonces, es común encontrar estos huequitos al lado, digamos que al lado derecho, al lado izquierdo, de la emisión de carbono 4. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que este es un espectro, digamos, que vamos a considerar real, porque es basado en uno real, y vamos a buscar la emisión de carbono 4. Si al ladito hay un huequito, un faltante, ahí hay un bar. Me está diciendo que ese núcleo activo tuvo un choque. Pero ¿por qué es realmente importante esto? Que es que esos huequitos, esos faltantes, me van a reducir el flujo, y al reducirme el flujo me generan mucho ruido. Es como si, entonces, digamos que habíamos logrado sintonizar y vamos pasando por la montaña y ¡pum! Nos va a extrañar. Entonces, habíamos logrado sintonizar el continuo, pero resulta que estos huecos me dañan la estimación. Aquí tengo varias muestras y entonces todo esto es basado, aquí hay otra parte de la trampa, cuando uno simula los espectros, no los simula completos. Uno simula primero un espectro sin ninguno de estos y después le introduce aleatoriamente estos huequitos. No se puede hacer todo de una vez porque no sabemos si realmente estoy logrando lo que ya sabemos. El espectro final tiene que parecerse mucho al espectro observado, pero muchas veces no se puede hacer, entonces se va haciendo por pedazos. Aquí entonces le pongo este, que es un espectro ya conocido, es un espectro de un val conocido, y lo que hacemos es introducírselo, como que hacemos un poquito de la trampa, lo introducimos al espectro que ya tenemos bien estructurado. Entonces estos son algunos de los espectros que yo estoy trabajando. Aquí fíjense que en la emisión de carbono 4, justo al lado, se dio un recorte en el flujo. Y con estos mismos, entonces yo voy a empezar a mirar al lado de silicio 4, nitrógeno 5 y Lyman alfa, y ahí voy a aplicar algo que les voy a contar. Entonces, como estos vals me roban parte del flujo, también me dificultan encontrar cuál es el redshift real. Por eso que estos surveys espectroscópicos lo que buscan es darnos una estimación muy buena del redshift, pero si tengo problemas, por ejemplo, acá con Lyman alfa, entonces no voy a tener una estimación muy buena del redshift. Entonces necesitamos corregir por ese efecto. ¿Y cómo corregimos? Bueno, y aquí justamente es lo que les estoy diciendo. Este es el redshift que supusimos que es el real, que sería por ejemplo el redshift que observamos, pero cuando hacemos esta estimación por computador nos damos cuenta de que las distribuciones son diferentes, o sea que hay algunos espectros que su estimación del redshift no es muy buena. Entonces todo esto para que se los cuento, porque lo que yo hice es que trabajé con todos los 116.000 espectros sintéticos, o sea, no son reales, son basados en los reales de Sloan, y de esos el 16% tienen estos vals, estos huequitos, estos, digamos, atracciones anchas. Y lo que hicimos fue buscar dónde estaban esas regiones con los vals y enmascararlos.
Entonces, en vez de dejar el hueco, lo que voy a hacer es que lo tapo. Miren, yo aquí tengo el template del valve, aquí se lo puse, y cada vez que me encuentro con esta región, lo tapamos. ¿Y para qué hacemos eso? Para corregir por ese problema de ruido que se produce debido a los valves. Entonces, aquí ya tengo, les estoy mostrando, digamos que esta era la región real, y aquí estamos mandando ese error a cero. Entonces lo que estamos haciendo de forma efectiva es que estamos corrigiendo por ese error. Yo les mostré que los espectrógrafos tenían 3 colorcitos, eran como tubos de 3 colores. Bueno, es porque DESI trabaja en 3 bandas, 3 canales: el azul, el rojo y el cercano, el infrarrojo cercano. Entonces esos 3 se traslapan. En este caso en particular, el espectro cae todo en la banda azul, entonces podemos trabajar solamente ahí. En este también hicimos la misma corrección, pero miren que hay algunos donde el espectro puede caer en esta región, entonces tenemos que corregir 2 bandas. El espectrógrafo, que me dio un espectro, lo tenemos que corregir tanto en este pedazo como en este pedazo. Y esas correcciones al final lo que me van a permitir es devolver un poco la estimación del redshift que se perdió debido a la presencia de esas líneas. Entonces aquí vemos que la distribución es un poco asimétrica. Bueno, acá ya se mejora un poco al enmascarar, al tapar esos valves. Entonces no es que, digamos que nuestra intención no es cambiar la naturaleza del espectro, sino más bien corregir por los problemas que tengo, que es, de nuevo, si ustedes ya han sintonizado su emisora y resulta que pasaron por una montaña o cambiamos, digamos, un poco la cobertura de esa emisora, entonces otra vez nos aparece el ruido. Todos estos son diferentes métricas que usamos para ver la corrección, y en últimas lo que nos interesa saber de esta en particular es que si no corregimos tenemos como alrededor de 4% de cuásares mal identificados. Cuando los enmascaramos, esa proporción se reduce a la mitad. Entonces es una buena técnica para mejorar nuestro, digamos que lo que estamos haciendo. Y aquí también quiero mostrarles que tenemos diferentes formas de clasificar esos feeds que hace el programa. Entonces fíjense que los buenos aumentan significativamente. Estos que son feos es porque fracasaron completamente, tenemos un fracaso muy grande, esos se reducen a la mitad. Los missed son básicamente que perdimos ese quasar, entonces tenemos una identificación del redshift, tenemos que volverlo a observar. Y el último, estas 2 opportunities son que en efecto clasificamos mal el redshift, y aparte de eso no sabemos, no tenemos como el flag o la banderita que nos dice: hey, este error, esto nos está generando un error. Entonces estos fail y loss en particular son los que más corregimos al tapar los valves. Entonces, ¿qué quiero que se les quede de esta charla? Bueno, otra cosa importante es que estos cuásares trazables son los cuásares más cercanos. Esos los podemos observar y los podemos observar con muy buena precisión. Pero los quasar Lyman alpha son cuásares muy lejanos, los que vemos así que estaban bien lejos. Entonces, esos en particular toca reobservarlos, y esos tienen muchos valves. Entonces, lo que estamos mostrando aquí es que si tenemos valves, una forma de corregirlos es aumentar la exposición. ¿Listo? Si tenemos esa absorción, hay que observarlos por bastante tiempo. Bueno, ya para cerrar, simplemente quiero dejarles acá esta idea que pues, esta
hacer un poco cargado, no quiero que se asusten. Básicamente lo que quiero que sepan es que, uno, sabemos cómo producir espectros sintéticos, sabemos cómo corregirlos por estas absorciones y, en particular, sabemos que si tenemos cuásares de estos muy lejanos, tenemos que aumentar notablemente la exposición, el tiempo que observamos esos objetos, y ya lo sabemos porque ya tenemos esos espectros preparados para anticipar lo que va a haber en el telescopio y lo que está en el telescopio. ¿Vale? Entonces, los dejo con esto y muchas gracias por su atención. La luz. ¿Alguna pregunta? Muchas. Sobre la primera parte, cuando hablabas de las galaxias que son muy viejas, que tienen forma elíptica, eso quiere decir, es que hace poco, digamos, un profesor me preguntaba qué llevaba a que una galaxia fuera elíptica, si era porque ya era vieja o si una galaxia cuando se forma puede nacer elíptica también. Digamos, en este caso, estos cuasares, si no estuvieran deslumbrados por el chorro, serían galaxias espirales, eclípticas. ¿Sí? Es como a eso. ¿Sí o sí una galaxia vieja es eclíptica? ¿O sí una galaxia eclíptica es vieja? Es difícil o sea, digamos que es difícil de responderte eso de forma directa por varias razones. La forma tiene que ver mucho, la distribución de las estrellas tiene que ver mucho con la dinámica que ha sufrido estas galaxias. Entonces, aunque sí sabemos que las galaxias más viejas, más redondeadas, no tan planas, pueda que una galaxia joven experimente un choque con otra galaxia o una fusión con otra galaxia y pierda la forma. Por ejemplo, ya tenemos diferentes simulaciones de lo que va a ocurrir con la Vía Láctea de Andrómeda y sabemos que va a quedar lo que le llaman lactómeda o algo así, y queda es como una bola de estrellas. Pero pues digamos que para que se choquen no necesariamente que se fusionen, no necesariamente es porque están muy viejas, no van a tomar forma, sencillamente la dinámica que ocurrió en las dos galaxias. Entonces, aunque sí sabemos que las galaxias van perdiendo el gas y dejan de formar estrellas y pues como que van perdiendo esa estructura clara que forma el halo de materia oscura, no necesariamente depende de la edad, depende de varias cosas y de hecho hay grupos completos que se dedican a estudiar la forma de las galaxias, el color de las galaxias a partir de los procesos que han ocurrido y pues entonces ahí podríamos más o menos dar como entender un poco mejor, pero pues lo que sí hemos visto es que estas galaxias viejas elípticas sí se ven, o más bien estas galaxias elípticas sí se ven un poco más temprano en estos surveys de galaxias. Entonces digamos que no necesariamente es una respuesta cerrada, pero sí hemos visto que estas se suelen ver mucho más temprano. Recientemente el James Webb Space Telescope ha empezado a observar galaxias a redshift 16 allegedly, o sea, no necesariamente toda la comunidad está de acuerdo exactamente en eso, que están muy bien formadas y que supuestamente deberían tener, al parecer, hoyos negros supermasivos, no necesariamente cuasares todavía. Primero, ¿qué opinas? Porque hasta donde yo pude entender, tú estás más o menos de acuerdo con lo que está diciendo Lambda CDM, que hubo galaxias muy pequeñas formándose inicialmente para formar galaxias más formadas.
después el Redshift 5, alguna cosa así. Y lo otro es, ¿qué opinarías de un modelo que predijo con anterioridad que esas galaxias se formaron tan temprano? Bueno, con respecto al James Webb y las galaxias que se han visto ya, digamos, muy temprano. Estamos hablando de galaxias fracciones muy lejanas, y cuando pensamos en las galaxias muy tempranas, el James Webb en especial va a ser el telescopio privilegiado para mirar las galaxias que se formaron, digamos que con el primer material que tuvo el universo disponible. Hay dos posibilidades. Hay la posibilidad de que sean galaxias que sean mucho más tardías, o sea, como de este tiempo, y que tengan mucho polvo. Entonces, por eso realmente no se está mostrando digamos, su estructura real, sino que lo que estamos viendo es como el resultado de la interacción del gas con esa galaxia y pues lo que está recibiendo el Webb. O la segunda opción es que efectivamente sean galaxias muy tempranas, pero son candidatos, o sea, todavía no podemos decir con certeza que sean galaxias a ese redshift. Si fuese la situación, me parece muy interesante porque, como les dije, yo trabajo también en energía oscura, entonces existe la posibilidad de que podamos entender esos escenarios más tempranos con este tipo de observaciones muy tempranas, pero pues digamos que todavía creo que es muy temprano para decir cualquier cosa. Lo que sí hemos visto en las simulaciones, y es algo que entendemos muy bien, es que las galaxias en el universo parecen formarse predominantemente a partir de ese modelo jerárquico, que se forman de estructuras pequeñas, se van formando cosas cada vez más grandes y más grandes. Por eso las galaxias que vemos hoy en día no son las mismas, no son del mismo tamaño que las galaxias que estamos hablando por acá, en estas etapas tempranas. Yo digamos que estaría un poco más convencida porque igual he tenido la oportunidad de trabajar mucho con las relaciones numéricas de ese modelo jerárquico. Más allá de eso, pues sí creo que hay que esperar un poco más para saber si realmente son galaxias muy tempranas en el universo, o más bien es que estamos malinterpretando un poco las observaciones del James Webb, que todavía falta harto para que nos digan ya, digamos, como cosas un poco más, con más confianza. Pero digamos que lo dejaría así. Sí, sobre esas galaxias lejanas y antiguas, sus estrellas serían prácticamente todas de primera generación, o sea que estarían compuestas básicamente de hidrógeno, porque no sabemos que la materia se forma en las estrellas y especialmente en los elementos pesados a partir de situaciones de supernova. Entonces, de pronto esos cuerpos tempranos no habían tenido todavía todos esos ciclos, sería básicamente hidrógeno, eso se refleja en el espectro. Tú me estás hablando de galaxias como de las que les mostré ahorita, o de las que les mostré ahorita con el Sloan, o de las primeras. De las primeras, listo. Entonces las primeras no se pueden ver con estos surveys de galaxias. Pero sí, probablemente las primeras galaxias, las que estamos pensando por acá, en redshifts bien grandes, seguramente sí están formadas de galaxias, de estrellas muy pesadas, compuestas básicamente de hidrógeno, casi sin metales, sin elementos químicos, y por eso mismo son estrellas que evolucionan muy rápido y mueren muy rápido. Suelen llamar como los rockstars de la astronomía, porque son galaxias que viven y mueren muy rápido. Entonces, seguramente sí es la situación, pero pues esas galaxias no las hemos visto todavía con estos surveys de galaxias, con telescopios en tierra.
el Hubble ya ha visto galaxias de esas que creemos que están compuestas predominantemente por estrellas de primera y segunda generación, y muy seguramente el web va a observar un montón, pero pues de nuevo todavía estamos en la etapa de calibración y de primera obtención de datos, entonces todavía es muy temprano para decir eso. Por ejemplo, sabemos que Earendel, que inicialmente pensábamos que era una estrella que podría ser muy temprana, hoy en día sabemos que creo que todos vieron esa imagen de Earendel hace un tiempo, como en junio o algo así. Sabemos que es un sistema de estrellas y que sí tiene un enriquecimiento químico, o sea que no es de las primeritas. Hay otro experimento que yo sé que está viendo expansión del universo, el cálculo de la constante de Hubble, o del parámetro de Hubble, con cuasares, y es el experimento Holy Cow. Creo que tienen identificados 6 cuasares hasta el momento que pueden ver por lensado gravitacional. ¿Tú sabes si esos están dentro del listado de cuasares a altos redshifts que nos mostraste? Y lo otro, que nos hablaras un poquito de la tensión de Hubble. Bueno, para tu primera pregunta, no, son Holy Cow está más está por acá. Son cuásares trazables, son cuásares que no están nada más allá de redshift. Y recuerden que por la gráfica que acabé de quitar, la mayor cantidad de cuásares la vamos a ver por acá, ¿sí? Alrededor de redshift 2, porque es cuando tenemos el boom de formación de galaxias. Entonces, la mayoría de los cuásares que tenemos están ahí. Ya los observamos, digamos que donde habían más cuásares, eso es como algo así como si no quiere llegar a la fiesta donde está casi todo el mundo, entonces va a una cierta hora. Y si llega muy temprano, seguramente no ha llegado nadie. Si llega muy tarde, ya la mayoría se han ido. Entonces, si uno quiere llegar cuando está todo el mundo, llega, digamos, tipo 11 de la noche. Esa 11 de la noche para el universo corresponde a esta región azul. Esa es la hora donde va a estar la mayor cantidad de las personas que van a asistir a la fiesta. Y esos son nuestros cuásares. Entonces, Holy Cow en particular está en esta región. Y la tensión de Hubble, que era lo que les contaba ahorita, que si a ustedes les gustaba eso, por acá. La tensión de Hubble básicamente nos cuenta, digamos que el parámetro de Hubble nos dice qué tan rápido el tiempo se está expandiendo el universo hoy. Y sabemos que pues hay como un estimado más o menos cuánto debe ser esa expansión, esa tasa de expansión en un día. Pero resulta que por diferentes técnicas me están dando valores muy diferentes. Y entonces cuando miramos ya cómo se calculan estos errores, nos da que la diferencia es mucho mayor que el error. Entonces ahí ya comenzamos a preocuparnos, porque quiere decir que o estamos analizando mal los datos, o los datos no son congruentes, o de pronto es que nuestra teoría en la gravitación tiene que cambiarse a algún modo. Entonces, como uno de los objetivos, que bueno, de pronto faltaría decirlo, pero pues creo que por el nombre del telescopio se infiere un poco, es que el Dark Energy Spectroscopic Instrument está enfocado en entender la naturaleza de la energía oscura. Por eso es que, lo que les decía, si uno quiere estudiar energía oscura, pues puede venirse por acá, por datos espectroscópicos, y uno puede mirar el fondo cósmico de microondas. Este nos da un valor menor que el que podemos tener con observaciones más locales. Entonces, por eso es que no sabemos bien si es que las dos cosas se están tratando con técnicas diferentes, con métodos diferentes, o si es que efectivamente eso nos quiere contar algo más fundamental, la forma en que actúa la gravitación en diferentes etapas del universo.
no lo sabemos. Puede ser que estamos cometiendo un error, y pues si estamos cometiendo un error a nivel metodológico, pues habrá que corregir. Pero de pronto podría ser que de pronto el universo se comporta de diferentes formas en diferentes instantes de tiempo, y eso sería interesante. Bueno, primero un aplauso, por favor, a los Muchísimas gracias, un excelente cierre de Juegos con las Estrellas.